Bueno, aquí estamos, entramos a la tercera parte de la imposición de manos. Amén. La tercera parte de la imposición de manos. Amén. Para el que va a entrar ahora a esta tercera parte, le sugiero, le aconsejo que se vea primero la primera parte y la segunda mano. Perdón, la primera parte y la segunda parte, la imposición de manos. Amén. Hemos estado, voy a hacer un recuento de dónde hemos estado. La imposición de mano, hemos estado en Éxodo, Levíticos, Números, Mateos, Marcos, Lucas, Hechos, y hasta ahí lo hemos dejado, amén. La imposición de manos, y ya aquí estamos en la tercera parte. ¿Quién te impone la mano a ti? ¿De quién te la dejas imponer? ¿Cómo está esa persona de parte de Dios? Amén. ¿Realmente la sombra de Dios que está en esa persona que te impone la mano a ti? ¿Qué sucede tras las imposiciones de manos? Suceden transferencias espirituales. Amén. Estamos desglosando las escrituras y poco a poco, amén, si te haces los 3 estudios vas a comprender lo importante que es que tú impongas la mano o que te la impongan a ti. ¿Cómo está esa persona que impone mano? Dios te ha mandado a ti a imponer manos. Amén, muy importante. No todo el mundo está puesto para imponer manos. Ya ve que cuando Felipe predicaba el evangelio, los que vinieron para la imposición de manos fueron Pablo Pedro y Juan fue que vinieron para la imposición de manos. No vino. No lo hizo Felipe. Ahora le impongo la mano. No, sino que tuvieron que venir Pedro y Juan y Pedro fue que vinieron. Amén. Continuamos con las escrituras. Primera de Timoteo 5:22. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participe en pecados ajenos, consérvate puro. Amén. No impongas con ligereza las manos a ninguno. Imposición de mano. ¿Qué te dice el Señor? Que no impongamos con ligereza a nadie. Siempre tiene que haber una orden de parte de Dios para nosotros ministrar en esta misión o comisión. Siempre tiene que haber. Ya ve como Felipe no impuso la mano, sino que vinieron Pedro y Juan para imponer manos. Amén. La imposición de manos, no todos están aptos para imponer manos. Amén. Tiene que haber una santidad en esa persona de parte de Dios, porque hay muchas personas que están en pecado y ministran, dan de lo que ellos tienen. Y si no tienen al Espíritu Santo de Dios, ¿qué te van a dar? Te van a dar de los malos espíritus que estén en ellos. Amén. Vamos a continuar. Hebreos capítulo 6. Capítulo 6, versículos 2 y 3. De la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Amén. De la imposición de manos. Pero esto haremos si Dios en verdad lo permite, dice el versículo 3. ¿Quién tiene que permitir que tú vayas a imponer manos? Dios. Amén. ¿Quién tiene que permitir que te impongan manos? Dios. Porque no todo el mundo está capacitado para poner manos. Amén. Porque hay personas practicando pecado y están imponiendo manos. ¿Y qué sucede ahí? Transferencias espirituales, espíritus que habitan en esa persona hacia tus personas. Amén. La imposición de manos. Amén. Continuamos. Ahora vamos a entrar a Isaías. Vámonos a irnos a Isaías. Isaías capítulo 52. Capítulo 52, versículo desde el 13 hasta el 15. Amén. Sufrimiento del siervo de Jehová. Amén. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto.
Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres, su padecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Amén. ¿Cómo estaba Jesucristo? Su parecer y su hermosura. Amén. Aquí no está hablando del físico. Amén. Aquí se refiere, amén, a la justicia, a la santidad que había en el Señor. Amén. Por eso Él estaba apto para llevar los pecados, amén, del pueblo. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y acontecerán y entenderán lo que jamás habían oído. Amén. Ahora vamos a entrar a Isaías capítulo 53, desde el 1 hasta el 12. Amén. Y corresponde a sufrimientos del siervo de Jehová. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? El 1. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Amén. El poder, la sombra. Amén. ¿Bajo qué sombra estás trabajando? 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Amén. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, ven. Amén. Aquí vemos como el Señor lleva nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Porque el Señor podía cargar el pecado de todos nosotros. Amén. Lo podía cargar porque Él era sin mancha, sin defecto. Pero hay personas imponiendo mano, imposición de mano, y están en pecado y no están cargando nuestras dolencias, no están cargando nuestros pecados. Amén. Lo que están es transfiriendo espíritu de lo que ellos tienen en ellos, de lo que hay en ellos, los pecados que hay en ellos. Amén. Continuamos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido por el pecado. Amén. Un pecador no puede hacer libre a otro pecador. Jesús llevó nuestro pecado porque Él era sin pecado. Él es sin pecado. Amén. 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Amén. 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largo día, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿En qué mano? En su espíritu prosperada. ¿Y qué espíritu había en el espíritu de Jesús? El espíritu de Dios. Amén. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Amén. 9. Y dispuso, estoy en el 10. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Amén. Aquí vemos como en el principio, en la primera parte que hicimos de este estudio, la imposición de mano, tomaban un becerro, amén, sin defecto, sin pecado, y ponían sobre ellos las manos para que se llevase los pecados. Así fue el Señor, amén, sin pecado, sin defecto, amén, y hizo expiación por nuestro pecado, nos limpió de nuestros pecados. Pero Él, como estaba, no había maldad en Él, no había engaño. Amén. 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos.
12. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, y repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. ¿Qué llevó? El pecado, la rebelión de muchos. Amén. Hasta aquí vamos a dejar las escrituras, amén, lo que es el tema de las escrituras, amén. Ya vemos cómo aprendemos, amén, cómo hemos desglosado las escrituras, amén, cómo el Señor nos enseña lo importante, amén, de este estudio, la imposición de mano. ¿Cómo debe de estar la persona, amén, delante de Dios para imponer mano? Debe de estar en santidad, amén, debe de caminar en santidad. Muchas personas imponiendo mano, pero no están en la santidad de Dios, o están en una religión y están imponiendo mano, y lo que le imparten es de lo que hay en ellos, se lo imparten a esas personas, amén. Para completar este estudio, yo voy a contar mi experiencia, amén, de la imposición de manos, amén. Aquí la he enumerado. La primera, en una iglesia, amén, en una iglesia de Madrid, amén, porque yo resido en Madrid, amén, en una iglesia de Madrid, más un sueño que el Señor me dio, me mostró cuando yo salí de ese lugar, amén. Yo fui a una iglesia, amén. Siempre escucharéis que yo he ido a iglesia, amén, porque para que yo pueda estar sentada hoy aquí, de parte del Señor, yo he tenido que pasar mi proceso, amén. Todos venimos con un proceso. Yo fui a una iglesia, amén, aquí donde vivo, ¿no? Pero no al lado, sino para otro barrio, ¿no? ¿Y qué pasaba? En esa iglesia ocurrían muchas imposiciones de mano, amén. Cuando yo fui a esa iglesia, a mí me quisieron imponer la mano. Enseguida me fueron a imponer manos. Yo era nueva y me fueron a imponer manos. Yo veía cómo le imponían mano a las personas y las personas caían. Había unas que caían con una risotada. Habían otras que caían como mareadas. Habían otras que comenzaban a tambalearse como esas películas que han llegado a dar por ahí de zombies, tambaleándose así como muertos, de esos que salen de la tumba, que son películas, que no es que esto sea real, sino que es película. Las personas comenzaban así a tambalearse. Habían personas que caían con una risotada, caían de la silla. A mí me fueron a imponer manos y en mí no sucedía nada. Gracias al Señor, porque yo estaba destinada, yo estaba llamada por el Señor para hoy contar este testimonio y que ellos no pudieran entrar en mí. Amén. Yo veía que las cosas que ocurrían en esa iglesia, aunque yo era nueva, a mí no me parecían normales, porque Dios puso este sentir en mí desde un principio por mi llamado. Amén. Que yo viera cosas que sucedían en la iglesia que no eran normal, y hoy que ya pues, tenemos más añitos aquí, sabemos que no lo eran. Amén. Algo que me llamó mucho la atención fue que yo llegué a ver algunas personas de las que llegaban a caer, que se dirigían siempre cayendo hacia donde yo estaba, iban buscando donde yo estaba y caían arrodilladas. No sé por qué me asombraba, por qué pasaba eso en mí. Me asombraba, pero ahora entiendo que es que porque Dios no permitía que me tocaran. Dios permitió que yo viviera esa experiencia en ese lugar, pero no permitía que ellos me tocaran. Entonces ellos, algunas veces sucedía que algunas cuando iban cayendo así con esas cosas, y si no se iban arrastrando y siempre iban buscando donde yo estaba, y yo tenía que mirar a los pies y le veía arrodillada y me llamaba la atención. ¿Por qué? ¿Por qué ocurría esto? Yo era nueva, porque había algo en mí espiritualmente de Dios protegida para que ellos no me tocasen. Amén, sino que yo estaba ahí para dar testimonio en este día de hoy. Tantas cosas no me parecían normales. Amén. Ellos siempre se estaban orando por mí, siempre estaban imponiéndome la mano. Yo comencé a decir, aunque era nueva, como yo leía las escrituras todos los días, yo comencé a decir, Señor, si no es tu Espíritu Santo, que no me toque un espíritu que no seas tú, Señor, porque yo comencé a ver que eso era raro. Al principio sí me parecía normal el Espíritu Santo, pero después ya comencé a sentir que no era normal, y comencé a decir, Señor, si no es tu Espíritu, que no me puedan tocar. Y era lo que yo decía, si no es tu Espíritu Santo, que no me toquen, Señor, que no me toquen. Pero ellos me tocaban, me ponían a dar vuelta, me giraban para atrás, siempre insistían
repartían por ahí poniendo en la espalda, poniéndome el aceite, clamando que yo recibiese ese espíritu que había en ellos también, porque para ellos era normal, y lo que no era normal era que yo no tuviera ese espíritu. Para ellos no era normal que yo no tuviera ese espíritu. Amén. Yo fui con una amiga también a esa iglesia, llegué a ir con una amiga a la cual ella tampoco le pudieron ministrar ese espíritu, gracias al Señor. A ella tampoco le ocurrió eso, amén. Ella vio lo que había allí, aunque ella también era nueva, ella sintió lo que había allí y jamás volvió allí. Amén. ¿Qué ocurrió? Pues yo ya después de tantas cosas que estaba viendo, mi espíritu comenzó a sentir rechazo de irme de ese lugar, que algo no estaba bien. Me fui de ese lugar, amén. Cuando me fui, amén, yo viví una especie de persecución, porque esa pastora comenzó a enviarme mensajes y a decirme que Dios le había dicho que yo pertenecía a ellos y que yo tenía que estar allí, que yo tenía que volver y que vuelva y que ese era mi lugar. Inclusive desde el mismo día que yo la conocí, que comenzaron a imponerme las manos, desde ese mismo día ella me dijo que Dios le estaba diciendo que yo les pertenecía y que ese era mi lugar y que allí que fuera. Y que allí iba a estar. Yo me quedé todo lo que pude resistir, ya que yo sentía que algo no estaba bien. Pero después que me fui, fue una persecución con esa pastora. ¿Por qué? Porque siempre estaba enviándome mensajes. Yo creo que terminé hasta bloqueando ese número, no lo recuerdo. Tienes que venir. Dios me ha dicho que tú perteneces aquí. Este es tu lugar. Es que Dios me lo ha revelado. Es que tienes que venirte. Esta es tu iglesia. Aquí es que el Señor te llama. O sea, fue terrible. Yo creo que terminé bloqueando el número porque fue terrible. Y yo nueva, te confunden cuando eres nuevo. Entonces, después el Señor me mostró, cuando ya salí, cuando ya quizá tenía menos de un mes que había salido, quizás, no lo recuerdo bien sinceramente. Y el Señor me mostró un sueño. Y yo me veía en la iglesia y veía la misma situación, todos así, como cayendo, la risotá, jajaja, y caminando, y que se revolcaban, y era el Espíritu Santo según ellos, porque ya hoy en día yo sé que eso no era el Espíritu Santo, amén, sino un falso espíritu que estaba ministrando en esa iglesia. Y esa iglesia ministraba al Señor, para que veáis que no todas las iglesias que digan ministramos al Señor las están ministrando de parte de Dios. ¿Qué ocurrió? En ese sueño yo veía la situación, pero ¿qué pasa? Yo me veo, amén, veo a una de las chicas que siempre estaba tan mareada, esa chica, eso era así, como que se caía y caminaba mareada, y todo lo demás, toda la escena que ocurría. Y yo me veo que están ministrándome, lo mismo, me ministraban, tocándome mi espalda, y a que no creeréis. Cuando el Señor me abrió los ojos espirituales en ese sueño, a que no sabéis qué me ministraban cuando me ungían con ese aceite y cuando estaban ahí, que ese espíritu me entrara. Una serpiente, el Señor la reprenda en el nombre de Jesús. Yo la vi físicamente, por supuesto, en ese sueño yo vi una serpiente físicamente, pero espiritualmente es un demonio. Era el espíritu que habitaba en esa iglesia, era el espíritu que moraba en esa iglesia, en ese desorden que decían que era el Espíritu Santo que la gente estaba recibiendo en ese lugar. Amén. La imposición de manos, amén. La imposición de manos, esta es mi experiencia en la imposición de manos. No todo el que diga yo ministro a Cristo está ministrando de parte del Señor. Miren lo que ocurría en esta iglesia. El Señor me permitió ir para que yo viviera esta experiencia, ya que yo estaba destinada a venir a venir a los caminos del Señor, pero trabajando para el Señor, y no como yo pensaba que era solo que yo iba a ir los domingos a la iglesia y ya está. Amén, había un llamado de Dios en mi vida y yo pues no lo sabía, era nueva. ¿Y qué intentaron ellos? Meterme ese espíritu que había allí. ¿Por qué? Ahora entiendo por qué llegó a pasar tantas veces en el poco tiempo que yo asistí a ese lugar, porque fue poco tiempo, pero realmente asistí, porque era nueva, estaba confusa, no sabía qué hacer. Pero era permitido por Dios. ¿Por qué esas personas que caían siempre iban, algunas de ellas, no todas, porque no voy a decir que toda la iglesia venía, no, sino algunas de ellas me sucedía, y me sucedía siempre con la misma. Venían
así arrastrándose y terminaban arrastrándose de que poseída por el Espíritu Santo, que yo sé ahora que ese no era el Espíritu Santo de Dios, y terminaban arrodillada a mí porque había una entidad que me acompañaba de parte de Dios, había un llamado en mi vida y había una entidad que me acompañaba. Ellos no se arrodillaban a mí, sino el espíritu que estaba, el falso espíritu que estaba en esa persona se arrodillaba ante la autoridad que me acompañaba a mí. No es que, ay, mira, a la mujer que soy se la arrodillaban la persona cuando caía. No, un hombre no se arrodilla a otro hombre, sino que esa entidad, ese espíritu que había en ellos, se le arrodillaba a la entidad que a mí me acompañaba para cumplir la misión de estar en ese lugar, que no me pudiesen tocar, y hoy yo dar testimonio de que existen muchas iglesias, amén, imponiendo mano en el nombre del Señor, y es un falso espíritu, amén, y ese fue mi sueño. ¿Qué me ministraban ellos? Ahí fue cuando yo desperté y digo, Dios mío, allí no estaba el Espíritu Santo de Dios, amén. No era el de Dios, era un falso espíritu, pero una serpiente. Yo vi en el sueño físicamente una serpiente, me quería entrar por mi espalda y no podía, porque nunca pudieron. Ese espíritu, gracias al Señor, porque yo estaba allí para cumplir esa misión de poder contar este testimonio hoy día. Él no pudo entrar. En el sueño así mismo se mostraba, no podía entrar, no podía. La serpiente estaba ahí, la pastora ministrando y la serpiente intentando entrar por mi espalda y no podía. Amén. Yo físicamente, ¿qué veía? Cuando yo estaba en ese lugar, en esa iglesia, que yo veía la pastora ministrándome, dándome vuelta, ungiéndome mucho ahí para que ese espíritu me entraba, me ministraba ahí para que ese espíritu de ellos, que era de que el Espíritu Santo me entrara, y no podía. Así mismo yo lo vi en el sueño, pero ¿qué vi? ¿Qué había en la mano de la serpiente, en la mano de la pastora en el sueño? Una serpiente había. El Señor reprende ese espíritu en el nombre de Jesús. Todos los que están ministrando, imponiendo mano, es Dios que está ahí. Todos los que están recibiendo el Espíritu Santo de Dios, es Dios que está ahí. Pues aquí tenéis mi testimonio, aquí tenéis mi experiencia, lo que el Señor me permitió de vivir. Y a mí no me pudieron tocar. Amén. Pero hay muchos que pueden ser tocados porque no vienen para ministrar la palabra de Dios, sino que realmente vienen para ser salvos. Amén. Pero hay muchos que somos llamados para ministrar la palabra de Dios, y esos espíritus que están en esas falsas iglesias no nos pueden tocar por la misericordia de Dios. Pero escuchando la palabra, tú puedes recibir liberación. Tú que hayas estado en un lugar donde se ministra un falso espíritu que no es de Dios, donde no hay santidad, donde tú ves a la pastora con un pantalón puesto, maquillada, ataviada con las cosas del mundo, donde tú ves que no se predica la santidad de Dios, y aún en lugares donde viven de apariencia, que llevan toda la ropa de santidad, pero están en pecado delante de Dios, ese no es el Espíritu de Dios que te ministran a ti ahí. No, ni una cosa ni otra. Amén. El Espíritu de Dios tiene que habitar en un cuerpo que lo que está por fuera también esté por dentro, porque si por fuera está en santidad, pero esa persona está mal delante de Dios, ese espíritu con la que esa persona está ministrando no es el Espíritu de Dios. Amén. La imposición de mano. Un estudio muy bueno, igual que todo lo que nos da el Señor. Voy a continuar. En una iglesia de los Jesús Solos. Esta fue mi experiencia en una iglesia llamada los Jesús Solos. Le llaman del nombre. Amén. ¿Cuál fue mi experiencia? Yo fui a ese lugar. Amén. ¿Y qué pasó? Lo mismo. Imposición de mano para recibir al Espíritu Santo de Dios, porque en ese lugar tú tienes que recibir al Espíritu Santo de Dios inmediatamente, porque esa es la confirmación que tiene la iglesia, los Jesús Solos, de que tú recibes al Espíritu Santo de Dios si eres bautizado en lengua. Entonces ellos inmediatamente, tú lo visitas, ellos te bautizan, entonces ellos tratan de ministrarte el Espíritu Santo de Dios, y enseguida te ponen a hablar lenguas. Amén. Personas haciendo en un día, en un solo día, la palabra y administrarle ese Espíritu Santo. O sea, no es el Espíritu Santo de Dios que está ahí, por favor. No es el Espíritu Santo de Dios, pero es lo que ellos dicen. Amén. Vas, escucha la palabra, le bautizan en un solo día, escucha la palabra, le bautizan y a recibir el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué me ocurrió? Yo tampoco podía recibir el Espíritu Santo de Dios. Todo el grupo recibiendo el Espíritu Santo de Dios y yo sin poderlo recibir. Pero algo me parecía que no era normal y hoy me di cuenta que no era el Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque los Jesús Solos, llamados del nombre,
ellos predican otra doctrina. Amén. En su iglesia, ellos dicen que el nombre del Señor es Jesús, en el nombre que hay que bautizar es Jesús, pero allí tú no puedes mencionar al Espíritu Santo y al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. O sea, cuando tú allí tienes que mencionar a un solo. No es que no se puede mencionar ninguno, lo que pasa es que los tres juntos, yo no puedo decir, Padre, en el nombre de Jesús. No, ahí en ese lugar, los Jesús solo, si tú mencionas al Padre, quédate hablando del Padre. Y si tú mencionas al Hijo, quédate mencionando al Hijo. Y si tú mencionas a Jesús, quédate mencionando a Jesús. Si tú mencionaste al Espíritu Santo, quédate mencionando al Espíritu Santo. Pero tú no puedes decir, ay Señor, ay Espíritu Santo, ayúdame, ay Dios mío. Ya dos cosas no puedes mencionarla. No te hablo porque me lo hayan contado, lo viví, yo fui. Allí me permitió el Señor vivir esa experiencia que hoy te puedo contar. Amén. Intentaron ministrarme ese espíritu y a mí no me entraba. Hoy me doy cuenta que el espíritu que lo pone a ellos, a los Jesús solo, hablar en lengua, que esa es la confirmación de que ya tú tienes al Espíritu Santo de Dios, que te ministran y que ya recibes al Espíritu Santo de Dios. Esa es la comprobación que ellos tienen. Hoy me doy cuenta que el Espíritu Santo de Dios no está en esa iglesia, aunque ellos digan que el nombre es Jesús. Amén. Pero el Espíritu Santo de Dios no está ahí. ¿Por qué? Porque a Dios tú no lo vas a limitar. Tú no vas a decir, menciono a Dios, pero no puedo mencionar a Jesús. Menciono a Jesús, pero no puedo mencionar al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué espíritu estaban recibiendo esas personas? Y eran bautizadas en lenguas, ¿eh? Yo no fui bautizada en lengua, gracias al Señor, porque eso no era el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Qué espíritu recibían esas personas? Un falso espíritu también. El espíritu de los Jesús solos recibían. Amén. Ese espíritu, el espíritu del nombre de los Jesús. Amén. Y gracias al Señor me decían que tú tienes que abrir, tu corazón se tienes que abrir, es que tú no te abres, no era que no me tenía que abrir, era que el Espíritu de Dios me estaba protegiendo para cumplir esta misión. Amén. Voy a continuar. Ya veis cómo hay lugares que una persona va y en un momento recibió el Espíritu Santo. No, las cosas no son así, todo tiene su tiempo, tiene su orden. Amén. Continuamos el 3. Fui a una iglesia, amén, que en esta iglesia se practicaba la profecía. Era una iglesia muy grande aquí, en donde vivo, amén, y se practicaba la profecía. ¿Y qué pasaba en ese lugar de profecía? Pues te tocaban y te ponían la mano, te tocaban y a profetizarte en el oído. ¿Y qué espíritu te entraba? Un falso espíritu. Gracias al Señor, a mí no me llegó a entrar ese espíritu de esa falsa profecía que estaba bajo la protección de Dios para que yo cumpliera la misión de dar el testimonio hoy. Amén. Voy a continuar el 4. La iglesia de una pastora conocida. Yo fui a la iglesia de una pastora conocida. Ella es conocida en las redes sociales. Amén. En YouTube. Ella es conocida en YouTube y seguramente por otras redes. Claro que sí. ¿Qué pasó con esta pastora? Yo fui a esa iglesia, yo estuve en esa iglesia poco, por supuesto, porque fue para dar testimonio hoy. ¿Y qué ocurrió ahí en esa iglesia? En esa iglesia yo veía como la pastora le imponía la mano a unos jóvenes y esos jóvenes y le decía tantas cosas, que corrieran, que la misión estaba ahí y tantas cosas. Y esos jóvenes estaban en pecado. Amén. Estaban en pecado. Y esa pastora, ¿de parte de qué espíritu estaba ministrando? No estaba ministrando de parte del Espíritu de Dios. Una iglesia que por la apariencia yo la vi en santidad, por la forma en que esa pastora vestía, cómo vestían, cómo estaba todo. Yo para mí lo vi en la doctrina de la santidad. Pero no era el Espíritu Santo de Dios. En ese lugar, esa iglesia se terminó, se desbarató y sucedieron cosas que no las voy a comentar ahora. Amén. Así que ya veis que hay iglesias de apariencias, de santidad físicamente y por dentro el espíritu tampoco está ahí. ¿Y qué estaban esas parejas de jóvenes recibiendo? Estaban recibiendo un espíritu de entretenimiento, porque eso era lo que había ahí, un espíritu de entretenimiento, de falsa santidad física, pero no tenían la espiritual. Amén, continuamos. Las 5. En la iglesia de una amiga. Yo visité la iglesia de una amiga unas cuantas veces. ¿Y qué sucedió ahí? Bueno, el pastor que ministraba en esa iglesia
no estaba en pecaditos, estaba en pecadotes cuando se descubrió todo. ¿Y qué hacía ese señor? Daba cobertura, imponía manos y hacía un montón de cosas. Y luego se descubrieron tanto pecado. Entonces, ¿qué espíritu estaba ministrando ahí? El Señor también me mostró un sueño de ese lugar. Me mostró cómo la iglesia estaba mal, estaba en pecado. Como el pan, me mostró el pan de esa iglesia en un sueño. Y el pan estaba lleno de tierra, una tierra negra, negra. Y yo vi cómo esa iglesia estaba así de mal, de mal. Me recuerdo todo que le dije a mi amiga que yo sentía de parte del Señor, por más cosas que el Señor me había mostrado, que tenía que salir de ahí, que era su tiempo. Ella sintió que no era su tiempo y le sucedió algo muy malo que no voy a contar aquí. Pero cuando sucedió eso, entonces ahí ya a lo poquito ya tuvo que salir, pero con algo muy malo. Pero el Señor ya le había avisado a tiempo. Amén. El Señor a veces te avisa a tiempo. Hay lugares donde no está Dios y te está avisando a tiempo. Con este mensaje te puede estar avisando a tiempo de que Él no está ahí y tú persistir. Amén. Esa amiga mía persistió en estar ahí, sucedieron cosas muy malas luego. Y se fue luego, pero con cosas muy malas. Amén. Continuamos. A ver. Una iglesia grande. Yo fui a una iglesia muy grande de un pastor muy conocido. Este pastor es muy conocido, creo que será muy conocido en muchos países. No voy a dar su nombre por respeto. Y ahí había mucha administración de manos, mucha imposición de manos. Yo veía a la gente como manos caían. Y nada más la persona ponía la mano así, iba llegando la persona y nada más sin llegar caían. Este hombre, este pastor, predicaba con una unción muy fuerte. Era de Dios, pero yo sé que no era Dios. Yo me recuerdo un día en una actividad que hubo y todos se iban acercando para recibir imposición de manos por él. Muchos se iban acercando, muchos. Yo me recuerdo que yo me quedé en mi lugar con un poquito de temor, porque yo sentía que algo me hacía sentir que no era de Dios, que ese poder tan grande que se veía ahí, ocurrían milagros, imposición de manos y muchas cosas, y yo sentía como que no era de Dios, aunque ese hombre se le veía bien haciendo su trabajo en el ministerio, se le veía muy... Y ese día en esa actividad, yo no me acerqué para recibir la imposición de manos, pero yo me quedé en mi lugar, pero yo lo miraba porque él asombraba, en la forma en que él predica, te asombra, lo admira, porque lo hace de una forma muy bonita, la verdad, muy bonita, tiene una forma con una armonía y todo es precioso, bonito, y tú te quedas admirado, todo el que va ahí se queda admirado como ese pastor predica, cómo se comporta. Y yo me quedé de lejos. Y así yo miraba porque es lo que hace. Cuando tú admiras a un gran pastor, admira, qué pastor usado por Dios, ¿no? Cómo es usado. Pero algo había en mí que me hacía sentir que no era Dios, aunque yo lo viera tan grande. Y hubo un momento que él miró hacia donde yo estaba. Y yo miré, intentando aguantar, y yo sentí algo, yo sentí una fuerza que venía así, hacia donde mí. Y yo giré la cabeza. Como una ola, como cuando tú sientes una ola así, o un aire así fuerte, como una ola así que te golpeaba. Yo sentí esa fuerza, que cuando él miró así hacia donde mí, yo sentí esa fuerza así. Y yo giré mi cabeza. Ya ahora entiendo que era de parte de Dios que yo girara mi cabeza, porque ese espíritu que estaba ahí no era de Dios. Pues ahí sucedían muchas cosas que, aunque él predicaba muy bonito, aunque él era muy conocido, y es muy conocido, aunque tiene una iglesia muy grande, aunque dice predicar al Señor, ahí sucedían muchas cosas. Ahí no había santidad ni interior ni por fuera, ni por dentro ni por fuera, y ese no era el Espíritu Santo de Dios. Y ahora yo hoy entiendo, para contar este testimonio,
cómo el Espíritu de Dios no estaba en ese lugar, a pesar de que todo lo hacían tan bonito, tan organizado, tan decente. Qué forma de predicar, qué armonía tenía ese Señor, cuántos milagros sucedían allí, cuántas imposiciones de manos, pero no era el Espíritu Santo de Dios. Yo sentí esa fuerza cuando Él miró hacia el lugar donde yo estaba y yo hice así. Porque sentí que no era de Dios. Sentí que no era de Dios. Y seguramente habré dicho, Señor, si no es tu Espíritu que no me toque, porque ya yo sentí que no era de Dios. Esa fue la última vez que volví, porque el Señor me hizo sentir que tenía que salir de ese lugar. Fui varias veces y sucedieron muchas cosas. Otra... bueno, la iglesia de un gran brujo. Aquí, mi experiencia yo la he vivido, la iglesia de un gran brujo la he vivido a través de las redes sociales. No la he vivido yendo a ese mismo lugar, aunque yo sí que quise ir a ese lugar. Yo quise ir a la iglesia de un gran brujo creyendo que era un pastor de Dios. Pero el Señor no lo permitió. Entre una cosa a otra, no lo permitió. Entre una cosa a otra, no lo permitió. Sucede que a lo largo del tiempo, entre mi búsqueda en el Señor, entre este llamado que el Señor pues había destinado para mí, y tanto ver y tanto leer, y al final resulta que ese gran pastor que yo veía, donde sucedían tantos milagros, tantas cosas, es un gran brujo y está en una iglesia, pero es un gran brujo. Esto me mostró el Señor. Me lo mostró sin tener que ir a ese lugar, me mostró cómo opera. O sea, esta persona no es que tenga un falso espíritu, sino que es un brujo. Directamente es un brujo que tiene una iglesia abierta. Directamente es un brujo que tiene una iglesia abierta. No es que ese brujo fuera realmente un cristiano, no. Como me sucedió en las otras iglesias, que realmente eran cristianos, pero tenían un falso espíritu. No, en este caso es un gran brujo haciéndose pasar por un cristiano. Y esto el Señor me lo mostró a mí y se lo ha mostrado a otras personas también. Esto no solamente a mí me ha llegado. A mí me ha sido transmitido de parte de Dios. Y es un gran brujo. ¿Y quién va a pensar que ese gran pastor es un gran brujo? O sea, y allí, ¿qué sucede en esa iglesia de ese gran brujo? Muchos milagros y sanidades. Muchos milagros, muchas sanidades. Muchos viajes internacionales. Muchas imposiciones de mano. Y es un gran brujo. A través de una sanidad, ¿qué sucede? Viene otra maldición a esa persona realmente no son libres. Esa persona que van a recibir sanidades y liberaciones en ese lugar, como yo quise ir en su día a ese lugar, lo que reciben son otras enfermedades. Una iglesia que no camina en santidad. Así que también abra los ojos, existen hechiceros con iglesias abiertas y están disfrazados de pastor y su grupo son pastores, son evangelistas, y son brujos. Esto me mostró el Señor. Yo no puedo dar detalle ahora mismo de quién es esa persona, porque es algo controversial, ya que es una persona muy famosa. Y sería controversial. Ya esa persona está muerta, ya esa persona murió. Esa persona no está viva. Pero usted no va a creer quién era esa persona, porque esa persona realmente parecía un gran pastor. Parecía un gran pastor, pero era un brujo y cumplió su misión con llevarse muchas almas al infierno. No puedo dar detalle de quién es esa persona porque sería controversial, ya que fue una persona conocida, muy conocida, y no está bien.
No está bien por ahora. ¿Usted quiere saber quién es? Métase en ayuno, métase en oración y póngase a preguntarle a Dios. Y Dios, como me lo hizo saber a mí, se lo va a hacer saber a usted. Así mismo es. La imposición de mano, esta ha sido mi experiencia. Esta ha sido mi experiencia de las imposiciones de mano. Este es el estudio que me ha entregado el Señor en este día de hoy. Esta ha sido la tercera parte. Ya ve lo importante que es la imposición de mano, que usted se deje imponer mano de esa persona sin saber cómo está esa persona, sin saber qué vida lleva esa persona, que a usted le impongan la mano. Inclusive yo escuché un testimonio de una persona que él impuso la mano sin Dios haberle mandado imponer mano, y a través de él imponer mano a una persona que estaba mal, se les transfirió una transferencia espiritual a esa persona, y esa persona cuenta su testimonio, amén, de cómo se le transfirió algo a él espiritualmente, y Dios le dijo, yo no te mandé a poner mano, y Dios lo libertó de aquella aflicción, pero le hizo pasar por una disciplina, amén. O sea, es muy importante que usted, si Dios no lo manda a imponer mano, no vaya a imponer manos. Y que usted no se deje imponer la mano de todo el mundo, aún esté vestido de apariencia de santidad. Tiene que Dios mostrarle que verdaderamente en esa persona, aunque esté vestida de una apariencia de santidad, aunque esté vestida correctamente y con una apariencia de santidad y su iglesia caminando en un orden de santidad físicamente, de apariencia, es importante que Dios a usted le haya mostrado que esa persona realmente está en santidad, porque se puede usted meter en un gran problema de transferencias espirituales. Amén. Ni nos dejemos imponer mano de todo el mundo, ni de iglesia que estén en apariencia de santidad, ni de iglesia que no estén en santidad. Ya sabemos, por supuesto, que ahí no está Dios ministrando. Ya lo he demostrado por las escrituras, mis experiencias que el Señor me ha permitido vivir. Dios no está ministrando. A una iglesia de apariencia de santidad, Dios me mostró que Dios no estaba ahí. O sea, ¿de quién usted se va a dejar imponer la mano? Tenga mucho cuidado. Lea su Biblia, ayune, ore, busque al Señor. Practique la santidad, pero no la santidad solamente física, de la apariencia del cuerpo. Mantenga la santidad por dentro, y esos espíritus, vaya usted donde vaya, no lo van a poder tocar. Si usted le es obediente a Dios, si usted no solamente lleva la santidad por fuera, sino que la lleva en el corazón, ellos no van a poder entrar en usted, ellos no van a poder tocarlo. Yo, aunque era nueva, en esos lugares donde fui, esos espíritus no podían tocarme, porque Dios estaba ahí conmigo. Dios veía mi búsqueda, mi santidad por dentro. Dios veía que yo había dejado todo lo del mundo para estar en Él. Amén. Y por esta misión de contar el testimonio en este tiempo. Amén. Entonces, no se deje imponer mano con ligereza, ni la ponga usted con ligereza, porque usted no sabe aquí si se la está imponiendo a un hechicero disfrazado de cristiano, con apariencia de cristiano. Ni se la deje usted imponer porque usted no sabe si un hechicero le está imponiendo mano, como es el caso de ese pastor conocido que era un gran brujo y era un hechicero. ¿Y quién iba a decir que ese hombre era un gran hechicero, un gran brujo? Si Dios no te lo dice, no puedes. Ellos lo saben. Si Dios no lo dice, no lo podemos saber que ellos son brujos. Y ellos lo saben que es así. Solo Dios te lo puede mostrar cuando una persona lleva la santidad por fuera, que tú la ves por fuera y dices que tú piensas que por dentro, y hay un hechicero ahí, hay un brujo o una bruja. No te dejes imponer mano así. Cuida la santidad. Está bien que te vista bien, está bien la parte externa, pero lo interno tiene que estar limpio. Y ellos no pueden tocarte, ellos no pueden traspasarte. No pueden traspasar esa santidad que hay dentro. Pero cuando tu santidad es solo de apariencia, ellos sí que pueden. Ellos te transmiten lo que ellos tienen. Ellos cargan hechicería, ellos cargan toda clase de enfermedades. Entonces ellos te lo transmiten a través de la imposición de mano. Bueno, este es el estudio que me ha entregado el Señor por este día de hoy. Esta es la tercera parte. Hasta aquí ya lo hemos finalizado, lo hemos terminado. Yo espero que les sea de edificación. Yo espero que usted lea las escrituras, que usted se meta con el Señor, que usted viva una santidad no solo de la apariencia, sino la interna, que es muy importante, pero también cuidando la apariencia. La parte física, la parte de afuera, también que usted la cuide.
y que le sea de gran edificación. Y si le ha sido de gran edificación, comparta usted con aquella persona que usted vea que está en falta de esta parte de estos estudios. Comparta, suscríbase a mi canal para que subamos para la gloria de Dios, para que nuestro canal crezca para la gloria de Dios. Dele la campanita para que YouTube le confirme cuando le avise cuando salga un estudio. Y dele me gusta para que YouTube lo expanda, ¿no? Y si quiere comentar, con respeto, aquí estamos de parte de Dios, si es la voluntad de Dios. Pues nada, que Dios bendiga a toda aquella persona que va a entrar a escuchar estas 3 partes de la imposición de manos, la imposición de manos. Y que Dios bendiga a cada uno de vosotros, a cada uno que va a entrar. Y será hasta la próxima, cuando Dios me lo permita, ya sea con un estudio o con lo que Dios ponga en mi corazón. Venga, hasta luego, que Dios le bendiga.